el teatro lo único prohibido es actuar. ¿Qué opinas de eso que parimos hace un tiempo atrás? Bueno, es una premisa que no la asumía plenamente, pero te doy toda la razón, porque por lo menos en el tipo de teatro que practicamos, que asumimos, nos entregamos alma, vida y corazón. Entonces, no actuamos, sino entregamos todo lo que somos, ¿no? Prestamos al personaje nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros sentimientos, adecuándolos, por supuesto, a la personalidad del personaje, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué nos interesará tanto, qué pesado, y tú me has heredado eso, lo de la memoria? ¿Por qué es imprescindible recordar? ¿Por qué mejor no vivimos tranquilos para adelante y nos olvidamos de todo lo que estuvo hacia atrás? Es que es indispensable, ¿no? Porque quien olvida lo que fue, ¿cómo va a poder imaginar quién quiere ser? Pues, ¿no? Tenemos que tener conciencia de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que queremos ser. Entonces, al menos en el campo del teatro es indispensable contar con una memoria del teatro cusqueño, para que las generaciones nuevas, por ejemplo, no tengan la peregrina idea de que están inventando el agua tibia, ¿no? Sino que tienen ellos un referente pasado al que no pueden renunciar, porque pueden ignorarlo, ¿no? Pero tienen que saber que ha habido eso, para que eso que es a donde hemos llegado nosotros sea el cero del cual continúen las generaciones que vienen después de nosotros, ¿no? Pero en nuestro caso estás viendo que nosotros mantenemos plena relación incluso con quienes están viniendo y trabajamos con diferentes generaciones, ¿no? Uh-huh. De manera que nos nutrimos de todo ello, cosa que más bien de parte de ellos no sucede, ¿no? Porque hay compañeros de teatro de las nuevas generaciones que no asisten a los trabajos de los compañeros, y eso me parece una irreverencia, ¿no? Porque hay que conocer, pues, el trabajo de los compañeros para saber en qué están, para poder de referencia, de ejemplo, lo bueno que nos propongan e incluso lo equivocado que puedan estar, ¿no? Para que podamos seguir avanzando como colectivo de teatro cusqueño, sin miramientos de que en la capital estén haciendo esto, en otras partes del mundo, no, tratando de perfilar un lenguaje nuestro, no importa el tipo de obras que asumamos, pero que sea un lenguaje que se pueda reconocer como que es nuestro, ¿no? Que no estamos copiando a nadie, sino estamos creando nosotros, a partir, repito, de las diferentes tendencias de teatro que pueden existir en el Perú y en el mundo. Pero en nuestro caso particular hemos optado por lo que podríamos llamar el teatro histórico, el teatro testimonial, el teatro comprometido hasta la sangre con nuestra historia, con nuestros personajes, ¿no? Y venimos hablando de esto, ¿no? Porque siempre hay esta mirada en las nuevas generaciones, como lo decías, de no formarse, sino estar comparándose a falta de espacios de formación académica oficiales para el teatro, de estar comparándose con lo que hace Lima, con lo que hace el mundo. Y está bien, hay que nutrirse de todo, pero aquí hay una larga data de teatro de otra especie. Si vamos, por ejemplo, a la peregrinación de Colluriti, todo es una gran puesta en escena que no obedece a un director en particular ni insufla su importancia personal. No vamos al nombre de una persona que hace del que tiene la batuta, sino de un pueblo con una sed, pese a todo y a las erosiones de las propias fiestas, de la Mamacha del Carmen, de tantas otras fiestas más pequeñas, menos conocidas. El propio Inti Raymi en sus claro, ¿no? Pero para terminar la idea, venimos de una manera de manifestar el teatro, manifestar el arte, que trae todos los idiomas artísticos populares, la música, la danza, el bordado, la máscara, etcétera, etcétera, y que además obedecen a la razón fundamental de orar haciendo lo que hacemos. Y hay una parte siempre como reverente, como hasta densa,
¿no? De la tensión dramática, diríamos, y otra parte que nos salva como colectivo. La fiesta. Esta parte de la fiesta, claro. El puzzle, claro. El jugar, el destruir los paradigmas, el criticar. Últimamente se han estado comercializando, han estado expuestas por Promperú como si se tratara de un evento al que hay que asistir pagando una entrada. Pero pese a todos estos factores erosionantes de nuestra cultura, yo creo que hay algo de fondo muy fuerte que nos va a permitir nuevamente en la fiesta disolver diferencias, reavivar el juego y darnos justo la cantera del teatro que necesitamos para nutrir otras escenas. Así es. No necesariamente gracias a, o pese a las condiciones de no haberse, entre comillas, formado académicamente. En mi caso no es así, en mi caso sí tuve la suerte, pero, por ejemplo, eso, ¿no? Eso tendría que ser la cantera de donde se resuelvan las nuevas teatralidades del Cusco. Y incluso, como decías tú, hasta para desconocerlas. Y a propósito de eso, ¿qué te hace sentir esto de la locura de la colegiatura? Dios mío, Margot. Hoy estamos en un diálogo positivo, para que tocamos cosas negativas. Ay, pero sí. Me alegra escucharte decir eso, porque Te pasaré cuy. Tendría que ser mi hija, ¿no? Que prácticamente estamos hablando el mismo lenguaje y no sé si tú me has heredado o yo te he heredado, pero es eso, pues la teatralidad del histrionismo de nuestro pueblo está a flor de piel, ¿no? Sí. Sin llamarse así, ¿no? Entonces hay grandes puestas en escena que son... El Corpus es otra puesta hermosa. Claro, Cusco, y ¿no? donde también, ¿no? Sin matar la esencia religiosa que algunas castas quieren sobreproteger, es un lugar donde también distendemos y le sabemos los secretos, los vicios y fornicios a nuestras santas, a nuestras vírgenes, a nuestros santos. Somos pues hasta irreverentes en eso, ¿no? Porque o los bautizos de nuestra Panguagua. concepción es eso, es toda una teatralidad hermosa, ¿no? Entonces, tanto así que los teatristas hemos creado el Festival de Antahuaba, cada año hacemos, y siempre los chicos, digo chicos en el sentido de menor edad, siempre hacen sus travesuras, ¿no? Hacen cosas lindas ahí cuando le presentan el bautizo al cura, sobre todo el cura es el más mañoso, ¿no? Entonces, sí, pues eso es muy, muy hermoso. Y yo quisiera más bien retocarte un poquito para que pudiéramos darle la esencia. ¿Por qué has decidido hacer teatro? Porque al principio renegabas, me decías... claro. Ajca, capoto, pichi, todo lo que hiciera mi padre. Cruz, ajo, cebolla. Y dije, no, me dedicaré a las letras o a la ingeniería astronáutica, por decir cualquier cosa, ni siquiera está bien pronunciado, ¿no? Iba a ser astronauta antes de actriz. Pero creo que la comprobación de ver a mi madre, a ti en la educación y en el arte, porque si bien es cierto, ella no ha estado en los escenarios, pero ha hecho de nuestra vida un espectáculo. ¿no? Ha estado siempre no solo detrás, sino al lado, ¿no? Delante, jalándonos hasta los ánimos que a veces se ponían alicaídos. Entonces, ver el reflejo de realización, ver el reflejo de vitalidad, la gran familia que ustedes habían compuesto y que en los momentos difíciles no estaban ni mis tías y tíos sanguíneos, mis tías y tíos pitucos, lo vamos a decir con todo su nombre propio, pero estaban las hermanas y hermanos que ustedes se procuraron del teatro, de la música. Recuerdo Nicomé de Santa Cruz tomándome de pequeñita y diciéndome décimas en sus rodillas. Recuerdo don Osvaldo Guayasamín, a mi mamá cuestionándole algunos machismos comprobados, pero esto era no potable para la parte social. Recuerdo, bueno, pues todo el elenco de la película Tupac Amaru, cuando no había qué comer, tomando chocolate con pan en la casa y mi mamá solucionándoles la vida.
y los cubanos del elenco lavando desde tazas hasta ropa para aligerarle la carga y aligerársela a la familia. Le hicieron una hermosa serenata por su cumpleaños. También con don Jaime Guardia, la Pepita García Miró, don Máximo Damián Aún Vivo, Chimango Lares. Entonces esa es la familia que en momentos difíciles ha estado al pie del cañón, hasta para decir, no tengo ni un cobre para darte, para sacarte de esta situación, pero ¿cómo hago? ¿A quiénes organizo para gestionar? Recuerdo la vez de mi accidente, que era una cifra impagable para nosotros el ponerle metales a mi pierna izquierda, y que ellos, antes que, no es quejarse de la otra familia, sino es evidenciar de que esta familia que ustedes conformaron era la sustancial, y que además me hacía sentir útil frente a los problemas del mundo, porque me hacía sentir que podía aligerar un poco todo lo que nos aflige de afuera y potenciar lo que nos encanta. De manera que el teatro comenzó a ser para mí el gran amor y un espejo en el que yo encontraba el amor del que estaba hecho. He sobrevivido gracias a él a todas las otras, a todos los otros desamores, ¿no? Sí, sí. Siempre hemos dicho pues de que el arte en general da vida, pero muy particularmente el teatro. Y tú has conocido a mi madre en el teatro. Así es, ¿no? Me has hecho otras bambalinas. Que has estado en el escenario desde la panza, ¿no? Sí, pues. Entonces, no has estado muy formalmente en una escuela de teatro por muchos años, pero creo que esa escuela a la que tú te refieres ha sido la más formadora, porque has encontrado gente auténtica, gente que ama a la humanidad, que hemos constituido, sin serlo, un ayllu indestructible, y eso es intercontinental, ¿no? Así es hermoso. Cuando vamos a Japón hay hermanos que nos reciben, hermanas que nos reciben. Cuando vamos, gracias al teatro, porque te acuerdas que me decían cuando me hicieron mi perfil vocacional, sale artes escénicas, pero ¿qué vas a estudiar? No, pues, pero esa es mi vocación. ¿Pero qué vas a estudiar?, me decía mi tutor. Eso, no, algo para comer, me decía, ¿no? Y cuando una vez nos reunimos, tras no sé cuántos años de estar de haber salido del colegio, me pregunta, Castro, tú has viajado bastante, porque así te llamaban, ¿no?, del apellido. Sí. Y ¿cuánto gastas en viajes en general? Porque te veo moverte mucho. Le dije, ni un centavo. Usted que desahuciaba mi vocación, llevo 19 países y nunca me pagó un pasaje. Lero, ¿no? Gracias al teatro. Y repito, ¿no? Esa familia está en todos los continentes y es familia. Aunque hay quienes en algún momento, y todos seguramente, en algún momento pisamos el espacio jabonoso del ego, pero para el teatro eso es fácil de solucionar. Nos da unos retos impresionantes que se llevan la vida en ello y siempre nos está puliendo. Entonces es como sin grandilocuencias, pero si lo has abrazado como un sitio de resistencia que le hace frente a la muerte y a la destrucción, no a la muerte natural, no, sino a esta destrucción del alma. Claro. Es un sitio de resistencia que permite que los sueños tomen la realidad por asalto, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Y hablando de memoria, me he olvidado, y es verdad, me he olvidado, ¿cuándo has empezado tú a hacer teatro? Y antes de eso decir que en tu generación podrían haber estado discrepando, pero nunca entre ustedes nos hacían odiar al otro compañero del teatro. Por el contrario, hasta ahora, a ver cómo me enseñaron en casa, yo le digo a Guido, no puedo decirle Guido, sino papá Guidito, mamá Zulema, mamá Zuli, papá Reinaldo, mamá Silvita, papá Hugo, ¿no? Entonces eran mis papás extendidos. Ustedes me enseñaron a decirlo así y los hijos de ellos también les dicen igual a ustedes. Nos tenemos un gran cariño, ¿no? ¿Cuándo comenzaron? Bueno, formalmente, digamos así, con esa generación, hay que señalarlo claramente, en el teatro universitario
Yo era cachimbo, creo que Hugo Bonet también era cachimbo, Guido también era cachimbo, y el año 64, entonces había una gestión universitaria también muy comprometida. Jorge Elías Monzón Pesantes era el vicepresidente y secretario de Cultura. Él se movió para dar vida al teatro universitario, ¿no? Contratamos a un gran director autoformado, autodidacta, Enrique Victoria, que en paz descanse. No colegiable. Y que tú lo has visto en la película, por ejemplo, qué extraordinaria actuación que tiene, ¿no? Él ha sido nuestro primer gran maestro en ese, digamos, núcleo más establecido. Pero porque yo empecé a hacer teatro en el Colegio Salesiano, pues no muy chiquillo, ¿no? Entonces ahí me nació la vocación. Ay, diles, cuéntales eso de... bueno, tu madre era histriónica. Cuéntales eso de qué decía Don Bosco, al margen de la religión de la que luego te desencantaste. Pero... Claro, es que a mí el teatro virtualmente me ha salvado del hambre, ¿no? Porque yo tuve una infancia muy apretada, muy austera, sabes tú, de que trabajabas yo comencé desde a trabajar los 11 años para ganarme el pan de la vida. Entonces, yo me aproximé al Colegio Salesiano, a su oratorio. El oratorio era un espacio donde fomentaban a los chicos que no tenían dinero, ¿no? Les daban alimentación, les proyectaban películas. Yo me aproximé allí y allí empecé a hacer teatro, porque era inevitable hacerlo, ¿no? Y me quedó grabada el mensaje de Don Bosco, que era un hombre extraordinario, al margen de que sea santo, ¿no? Pero un hombre comprometido con su sociedad. Él, por ejemplo, se daba el lujo de sacar a los presos de la cárcel pidiendo permiso y no se le escapaba a ninguno. Todos regresaban, entre ellos a los niños también. Entonces, él decía, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando estaba muriendo había encargado de decir, por favor, no den pan por pena, ni pan con pena, den pan con arte. ¿No? Esa era la gran enseñanza de Don Bosco que se me quedó grabada, ¿no? Porque es así, pues, ¿no? Que el teatro te da vida, te alimenta espiritualmente. Este gran vacío espiritual que estamos viviendo en este momento en el mundo debe ser alimentado por la gente del arte, ¿no? Y muy particularmente, te repito, porque creo en el teatro desde el teatro. Que además se suma a todas las otras artes. Te interrumpí vilmente cuando hablabas de cómo habían venido a formarse con Enrique Victoria. Sí. Y entonces la primera obra que hicimos fue una obra de Gustavo Valcárcel que se llamaba Amanecer Latente. Ese fue nuestro gran inicio. Todo audaces, ya habíamos creído que habíamos inventado el teatro. Nos hicimos una gira incluso internacional. Llegamos a Bolivia, se nos acabó la plata y empezamos bueno, pues siempre hay gente buena, ¿no? La señora en cuyo hotel estábamos nos enseñó a jugar unos naipes y a propósito perdía para que tuviéramos un poquito de plata. ¡Qué lindo! ¿No? Sí. Después el consulado de Bolivia allá se interesó por nosotros y nos daba alimento, porque no teníamos virtualmente qué comer, nos quedamos plantados en La Paz, ¿no? Pensábamos que íbamos a tener la gran hasta temporada. México, creo. Sí. Entonces así, pero ese fue el gran inicio. Después al siguiente año vino otra vez Enrique, hicimos con él Tierra Roja, La Zorra y las Uvas, y a partir de ahí es que donde crecemos, ¿no? Entonces, al salir de la universidad, yo formo el grupo Impulso de Teatro, que fue el primer grupo independiente. Luego, al siguiente año, Guido forma Máscara, y luego Hugo regresa a la universidad y mantiene el teatro universitario, ¿no? Ya como personal de proyección social de la universidad. Es más, el TEUC no era TEUC, sino era TUC, Teatro Universitario Cusco, pero como ya había habido el Teatro Universitario de la Católica, le pusimos TEUC para que se diferenciara, Teatro Experimental Cusco, ¿no? Teatro Experimental Universitario Cusco. Y sí, pues ha tenido, todos tenemos que reconocer que nuestra fuente primaria de formación teatral ha sido el TEUC. Y debiera seguirlo siendo, ¿no? Así es. Porque finalmente todos los grupos terminamos haciendo en la práctica montajes, talleres donde la gente se va formando, ¿no?
No siempre actuamos con un elenco ya experimentado, siempre incluimos gente nueva, ¿no? Más bien lo que sí valdría la pena destacar es de que, ¿cómo te podría decir? También en ese proceso hemos terminado no solo haciendo de productores, de boleteros, de teloneros, sino también de dramaturgos, ¿no? Hemos tenido que escribir obras de teatro que correspondan a nuestra realidad. Quien ha escrito más es Hugo, tiene varios libros, ¿no? Pero los demás también. Guido, por ejemplo, ha escrito varias obras de teatro sobre Garcilaso y que está trabajando otras más. Bueno, en mi caso, tú sabes directamente. Tu monotema, sí, Túpac Amaru. Sí, ¿no? Estamos trabajando eso. Y ahora lo último que he escrito es el pues, Conquistador Arrepentido, ¿no? basado en el testimonio en el testamento de Mancio Serra de Leguizamón. Así es. Entonces estamos en esa línea, ¿no? Pero más antes hemos creado los Ayar, fundadores del Tahuantinsuyo, hemos creado Quezpehuancatinco. Y tú le hiciste algunas críticas severas al Inti Raymi, que el tiempo que te tocó dirigir a ti, se implementaron, ¿no? Por ejemplo, dejar de armar este almatroste de escenografía imitando la piedra, la maravilla de la piedra del costado, y utilizaste los baluartes, de modo que la gente que veía de esos baluartes dejaba de erosionar ese espacio y tenían acceso, además visual hermoso, y los comprometiste adentro, ¿no? A diferencia de ahora que tras las tribunas oficiales ya no pueden ni siquiera participar de su propia fiesta. A propósito, les niegan, hasta las rendijitas las tapan para que ni por las rendijitas puedan verlo. Entonces tú usaste los baluartes. Así es. Incluiste por primera vez las momias, ¿no? Los malquis que participaban incluiste música de las 4 direcciones, porque tuviste un director musical que hizo una investigación hermosa, don Oscar Liendo, y se dejó de usar en ese año el 98 las cuerdas de violines, claro, que se usaban en algún momento. Y tuvimos la suerte incluso que vino... Claro, ¿no? Es que es eso, hay un error gravísimo ahí de conceptuar el Inti Raymi como algo dirigido por el Sinchi. El Sinchi es un militar, ¿no? No es claro, no es el militar de Occidente, pero al fin y al cabo es un militar. Y el Inti Raymi es una fiesta, una puesta en esencialmente espiritual, ¿no? Esencialmente religiosa, pero al estilo andino. Lo religioso no significa que no, sino es fiesta también. Porque claro. Y tú tuviste también como que la intuición de invitar a pueblos de las 4 direcciones, en realidad, ¿no? Y que vinieron con su propio peculio, por ejemplo, la cantata del Señor de Zipán vino completa. Entonces vinieron como 600 ayarachis, vinieron hermanas y hermanos curanderos de Salta, y también vinieron de Paratía, los ayarachis de Paratía, y también vinieron las hermanas curanderas de la Amazonía. ¿no? Claro. Entonces sí, se puede, con un poco de voluntad política incluso, porque no le costó nada a MUFEC, porque invitabas y venían por su propio pecunio, por el solo gusto de estar en el curso y participar de lo que debería llamarse el Inti Raymi, no Inti Raymi, ¿no? Inti Raymi. Bueno, ese tema, por ejemplo, tendría que ser un tema de gran debate. Yo lo he propuesto, te consta, he presentado por escrito a la alcaldía, me han como baloteado, me han mecido, bueno. Pero eso es con el deseo de que haya investigación, preparación de al menos un año, formación. Menos, ¿no? Y tendríamos que tener toda una escuela específicamente dedicada a ese montar el Inti Raymi y derivados, ¿no? Cosas similares. Pero no, pues convocan 2 o 3 meses antes, a veces hasta un mes antes. Entonces, así que en ese tiempo, ¿qué van a poder formar un personaje de la jerarquía de un inca, ¿no? Así es. El inca es un personaje tan grande, tan extraordinario, que requiere hasta un retiro espiritual, ¿no? Así es. Y recuerdo también que incluiste el Coricancha como un sitio en donde primero... El mismo inca se hizo una
una purificación, limpia, agua, sí. de agua, claro, porque Bueno, todo eso... pero no lo digo porque eres mi papá ni para hiperponderar eso, sino para llamar a propósito de este espacio a que nos repensemos esa fiesta que ya Así no es, puede ser así es. tan mediocre como Y encima que viene. cobren tanto, ¿no? Porque yo Exacto. siento que los que asisten al Inti Raymi son estafados, ¿no? Porque Sí. gente que es capaz de pagar $400 por una entrada está acostumbrada a ver espectáculos extraordinariamente maravillosos, técnicamente hablando, ¿no? Entonces acá no vamos a competir con esa tecnología. También podríamos usarla de repente, pero darle pues la sustancia. Claro, de esa lo único fiesta, irrepetible que puede darle el Así Ande es. sin impostaciones, Así sin el es. oropel del anchata munacuy, Claro, pues eso, ¿no? tai, tai, Sí. Pero alguna vez, si digamos se continúa esta corriente, se va a hacer, ¿no? Se va a hacer. Tú sabes que Nibardo como nación de Inca, ¿no? Ujú. Y ahora te trata de hermana, me trata de padre, sus hijos me tratan de nietos, pero fue cuando me hicieron, me dieron la responsabilidad de dirigir el Inti Raymi, y por lo que era el alcalde Salízar, nadie quería ser Inca. Sí, pues. No, ¿cómo voy a trabajar como ese loco? Decían, no. Y finalmente fue uno de los que permitió la libertad de que se investigara, de que Así se es. recurriera a los permisos ministeriales para usar los Los baluartes. espacios, ¿no? Incluso... Permitió la libertad creativa y de investigación. Así, que creo que y lo eso más es importante es que tuvo un razonamiento muy constructivo. Había visto la cantata del Señor del y Cielo. había dicho, ¿cómo? Si es Si una ellos cosa así. eran, de todas maneras, eran menos que los incas y tienen esta magnificencia, ¿cómo habrá sido el Inti Raymi? Por favor, tiene que hacerse una cosa así, ¿no? Sí. No se pudo hacer a ese nivel, pero sí que Se convocó. Se convocó. Sí. Y la Debió gente tomarse de responde, serio, o sea, sí. qué lindo. Y se le repartió a la gente, no solo a los que pagaban sanku, hojitas de coca para que participaran. Hasta chichita. Y hasta ocarinas. Así es. Sí. Entonces, eso es, como tú decías, es cuestión de fundir espiritualidad, arte y también decisión política, hacer las cosas bien. Porque de todas maneras, los detentores del poder interfieren, no te dejan actuar si no estás de acuerdo con ellos, ¿no? Sobre todo cuando es una cosa oficial como la que maneja el Inti Raymi. Todavía en nuestros espacios tenemos la plena libertad, aunque vivimos angustiados, así atorados económicamente, porque es un sacrificio, no valga la pena decirlo, ¿no? O sea, para hacer arte como el que hacemos es sacrificado en la parte material humana, porque a veces sacrificamos la olla por hacer arte, sacrificamos el pan material nuestro para preparar el pan espiritual. ¿Qué montajes recuerdas con especial deferencia o qué cosas grandes que han venido del arte? Del arte, de una época, por ejemplo, El Animador, ¿no? De Rodolfo Santana, 2 actores, ¿no? Yo y Pancho León, ¿no? Ese montaje ha sido bien exigido y ha logrado. Otro montaje más adelante, no lo mencionan mucho, pero no me gusta mucho, ¿no? El Fabricante de Deudas, que impactó mucho en la población, pero no es del nivel de otras obras. Un montaje que me ha gustado mucho es lo que hemos hecho con la historia del Perú, viniendo los negros encadenados, la gente viniendo de más. Tinco y Pacha, que fue hermoso. Exactamente, ¿no? Eso también ha sido una convocatoria. Igual otra convocatoria, un montaje que hemos juntaba elencos de música, de teatro, porque esa es la idea. Ser una comunidad artística más que alguien que solo se rinda devoción a sí mismo, ¿no? Así es. Después, otro montaje es La Controversia, ¿no? Donde también hemos juntado varios grupos y se ha hecho un gran nivel de teatro. Otro montaje que tuve es Ollantay, ¿no? Sí. En el que varias veces he dirigido, pero en las últimas he sido actor, ¿no? Sí. Bajo la dirección de Hugo Contreras, ¿no? Entonces fue un montaje hermoso. Y bueno, entre los últimos, el último, digamos, gran montaje, que no es exclusivamente teatro, pero
que nos ha dado grandes satisfacciones es pues la oración por la paz interconfesional por y la la paz. felicidad humana, porque eso ha sido tal vez en términos artísticos, teatrales, Y económicos también. Nuestro máximo logro, ¿no? Porque ha sido tan fuerte. Incluso a eso se debe que nos hayan invitado a Japón, ¿no? Para visitar Japón y participar en una ceremonia similar al pie del Fukuyama. Entonces, eso, ¿no? Aprender de esas culturas, ahí, cómo invierten en su arte como parte del desarrollo humano integral, no es que solo para artistas. Entonces, en esta oración vale la pena, creo, por lo menos mencionar lo esencial. ¿Cuál era la idea, ¿no? de hacer un acto interconfesional en que participaran todas las religiones que tuvieran sede o que tuvieran acción en el Cusco? Entonces, hemos invitado a todas. Los evangélicos muy fundamentalistas, casi ninguno quiso participar. Te consta, algunos que fueron, apenas comenzó la ceremonia, haciendo cruces, se han retirado porque les parecía diabólico, ¿no? Pero estuvieron los católicos, no oficialmente, porque el arzobispo no quiso participar, pero sí los jesuitas. Estuvieron líderes de Uganda. Claro, líderes de Uganda, de la India. Lakotas, ¿no? Pero ya, digamos, en el escenario mismo, los andinos, ¿cierto? Los católicos y los budistas Chinhoe. Fue eso, a mí me causó creo que 2 o 3 días seguidos no he podido dormir de la felicidad de lograr que el ser humano sí es capaz de entenderse, de fusionarse en un abrazo. Y a la hora de unificar rituales todos estaban así como el mío, pero ¿qué unificó? Justamente la música y las ceremonias de agua y fuego que se repetían, y el abrazo. Así es. Entonces, eso es una muestra de que el arte puede unir, puede señalar caminos de integración real, no a partir de postulados políticos, ni siquiera filosóficos, sino de acción. Por eso el teatro es pues acción, ¿no? Es drama. Drama no quiere decir tristeza, sino acción. No lo digas, hazlo. No hables de la unidad, logra la unidad. No hables de la paz, sino haz. No hables de la indignación, sino pasa a la digna acción. Exactamente, eso es. Entonces, bueno, ¿y de tu parte? ¿Qué cosas recuerdas con más cariño? Los cuentos. Vinieron de la imposibilidad de juntar gentes en los mismos horarios. Hacíamos montajes grandilocuentes en un momento. Habíamos salido del andaluz, del que se formó el grupo de arte. Todo bien, ¿no? Éramos 29 personas, pero era agotador y era también extenuante en términos económicos, ¿no? Así que, y algunas compañeras, algunos compañeros también empezaban como a sentirse importantísimos, y yo dije, no es para esto que estamos haciendo arte, que cada quien, después de darnos un poderoso abrazo, siga sus caminos. Y había algo que me encantaba de lo que hacía tu mamá, que me contaba historias y que me impactaba sin nada, ¿no? No tenía que gastar en vestuario, utilería, y que con la poderosa reserva de su tradición oral me contaba de este camino que hay para transitar de la desesperación a la esperanza que siempre ha cultivado nuestro pueblo, y a través de los cuentos, ¿no? Entonces comencé con los cuentos de la abuela, y allí no tenía que decir, ay, mira este escenario, qué sé yo, sino el público que más te aplaudía no era el que más te veneraba, sino el que tenía mejor mundo interior. Se aplaudían porque eran los co-creadores directos, porque tú proponías una imagen y la bruja era fea, ¿no? Pero tú no les dibujabas a la bruja o no te vestías de la bruja estaba en su interior. O el bosque tremendo y encantado que hay a las orillas de esa laguna sagrada allá en la montaña. Entonces cada quien iba a su propio bosque, a su propia laguna,
y te aplaudían de verdad los más Aunque alguna vez en uno de tus co-creadores. cuentos pusiste un letrero que decía bosque. Sí, árbol, arbustito, sí. Entonces, era una co-creación más directa, Claro. que me obligaba a una humildad que el teatro no siempre te entrena, y que era gran parte co-creación del público, en el teatro también, pero en los cuentos es muy directamente, y que me permitía ese tránsito también a jalar esa memoria gustosa, festiva, crítica, malcriada, sanadora que tienen los cuentos populares, porque yo no me dedico a hacer cuentos de autor, ¿no? Y de vez en cuando he sacado algunos que cumplían esas características de los libros de autor, como los libros de Eduardo Galeano, pero casi nunca, ¿no? Casi siempre los de tradición oral. Por ejemplo, este espectáculo que tengo del Corpus, y que me demuestra que la gente quiere ir a recordar y lleva a sus niñas y niños, porque pasada la puerta de la catedral, ¿no? Señor, no es por vicio ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio. Todo lo que pasa ahí y que la gente ha inventado acerca de las relaciones de los santos es hermoso, ¿no? Es nuestro sagrado derecho a saber que fuimos un pueblo más de 500 años con heridas coloniales graves que no se transmutan del todo, pero que tenemos derecho a los próximos 15.000 años en fiesta, ¿no? Para curarnos del todo. Entonces, eso me lo ha dado los cuentos. He viajado mucho por los cuentos, a los 5 continentes, y estoy muy agradecida y feliz de que eso sencillo que dije voy a hacerlo este fin de semana, ya no lo abandoné, y llevo más o menos, a su madre, ya casi 40 años en eso, y por ahí también me han hecho los reconocimientos que tú conoces, que no me gusta hacer el listado, porque siempre digo, ¿por qué no son pecuniarios? ¿Por qué? ¿Por qué? Igual tú, ¿no? Personalidad meritoria de la cultura peruana, pero a veces no tenemos con qué comprar el huevo frito. Entonces sería chévere que aliente el Estado junto con esos cartones, y esta última condecoración de Susel Paredes y tal, de plata que te permita subsistir sin angustias, y a mí pase lo mismo. Yo me quedo con los cuentos. Pero hay una obra que ha dado también muchas satisfacciones. Los Tupac Amaru viven, que la hemos hecho bueno, juntos. Esas también, pero digamos es coautoría. En cambio la tuya es pues Cuando sonan los higuairos, sí. Es una obra hermosísima. Alguien dijo, de los que están, digamos, en el ambiente cultural y a veces asumen de críticos, eso sí es teatro. Un poco lo habrán dicho por lisonjearme porque eres mi hija, pero lo sentí muy... Lo que siento de esa obra es de que no es ostentosa, se ha trabajado mucho ritualmente con el alma. Entonces las compañeras participantes y los músicos bajan a cero, repito, su importancia personal. Consagramos la obra antes de entregarla, y le pedimos a los dueños de esa memoria que traemos que hagan lo que gusten con el público y que nos usen de manera conchuda. Y para eso nos preparamos nomás. Ha viajado bastante, de 400 obras. El año pasado la eligieron para el Festival de Medellín en escena, que no son nuestros amiguitos ni argollas, y la eligieron junto con otros 4 espectáculos, solo 5 de esas 400. Entonces sí nos dio mucho amor hacerla. Ahora la han invitado a Ecuador, pero no tenemos plata para ir, así que ojalá que se pueda. Y luego está también, bueno, el seguir escribiendo, qué sé yo, pero ahora sí estoy sintiendo que lo intergeneracional nos llama, en la última obra que vamos a estrenar, que es una conferencia escénica. Hay niñas de 12, una muertita ya, gente de 93, gente con juventud acumulada de 82 años, gente de 20 y tantos, y que eso nos parece importante. Pero por otro lado, sí reconocer todo el trabajo que hemos hecho de mano de Anita Correa, de Débora Correa, de Cucha del Águila, de Marisol
Sumaeta, para Guarmicuna Raimi, que es un espacio en el que nos preocupa que la calle sea tomada por asalto con los temas de las mujeres que fueron silenciadas, ¿no? Nos interesa el Yanantin, la complementariedad, pero nos interesa también no reivindicar, sino darle simplemente ni siquiera otorgarle derecho a nada, sino visibilizar el derecho con el que nacieron las mujeres olvidadas de nuestra historia. Y si refrescas esa historia, también puedes tener referentes para que las mujeres de esta generación sepan que no son las únicas que han luchado y que tienen maestras, no solo del resistir, sino del sagrado derecho a gozar esta vida en toda su plenitud. Y que gracias a ellas y sus luchas estamos hablando acá sin grilletes en los tobillos. En principio, para cerrar esta charla tan familiar, tan amena, agradecer a quienes están propiciando este espacio y ojalá le den la difusión, no digo que merezca, sino la difusión necesaria, porque creo que estamos haciendo cosas que son importantes. Y bueno, de mi parte, lo he dicho, estoy viviendo descuentos, físicamente debiera estar ya formando parte de los cementerios, pero no sé por qué estoy vivo, y he hecho la promesa de que voy a estar en el escenario hasta cuando tenga el último hálito de vida, con la esperanza de que voy a hacer lo que sé mejor hacer arte y servir a mi pueblo, a la humanidad, desde eso que sé hacer. Y esto le invitaría a todos en un momento de crisis que vamos a vivir muy intensa, de que lo que hagan lo hagan bien, pensando en que lo que hacen no solo es para sí mismos, sino va a tener repercusión en la sociedad de la cual forman parte. Que no pierdan la conciencia de que formamos parte de una sociedad y nuestra vocación histórica es que somos comunitarios. Debemos vivir, debemos saber vivir en comunidad, viendo el uno por el otro, practicando el verdadero principio del Ain. Gracias. La militancia es el amor, la militancia es la risa y hay que defenderla en el espacio pequeño y silvestre del hogar y por supuesto en el sagrado espacio del escenario. Yo quiero terminar repitiendo la frase de Tennessee Williams: lo andina me permite ver sin prejuicios al creador y creadora del mundo. Y me quedo con esta frase: no les ofrezco ilusiones bajo la apariencia de la realidad, les ofrezco la realidad bajo el agradable manto de la ilusión. Que vive el teatro.